la distribución de planta depende de la producción o del producto que se va a elaborar o se va a producir, ¿no? No podemos nosotros tener una distribución de planta realmente que no es necesario porque el producto no lo requiere. Entonces tiene que estar en función a lo que se va a producir. Y entonces acá también vemos cómo, digamos, tiene que verse vamos a hacer un tanto como decir, algo repetitivo, pero que conlleva a que realmente cuando se construye una planta nueva, pues se tienen en cuenta muchos factores ya, digamos, de repente factores adicionales a lo que es la localización de planta, a lo que es la distribución de planta, que ustedes saben que cada uno tiene sus factores respectivos. Y luego, para poder, incluso hemos visto, por ejemplo, cuando hay una planta nueva y cuando se adecúa la planta, ¿no? Cuando hay una planta nueva, no hay problema alguno, porque se construye de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa o la necesidad de producción. Pero cuando es una planta que se ocupa, digamos, algo que en donde nosotros decíamos lo que son los antecedentes industriales, entonces realmente se tiene que adecuar, ¿no? Nos tenemos que adecuar. Es igual que nosotros tenemos pues una casa, digamos, amplia y de repente nos tenemos que mudar a otra que no tiene el mismo tamaño de la que hemos dejado. Tenemos que adecuarnos a lo que hay y veremos qué es lo que podemos, digamos, tenerlos, o sea, los bienes que podamos rescatarlos y ponerlos y algunos que hay que desecharlos, porque muchas veces las cosas que ocupan espacios, ¿no? No son los necesarios. Son algunas veces cosas que los tenemos porque ni siquiera sabemos por qué lo tenemos. Entonces, todo eso se tiene que ver cuando se adecúa una planta nueva. Y después vemos lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una matriz de doble entrada donde vamos a tener, que es como especie de un cuadro, ¿no es cierto? La cual la denominamos matriz porque tiene doble entrada y realmente esta doble entrada significa los tiempos y las actividades. Este diagrama de Gantt pues nos ayuda a ordenar de la mejor manera todas aquellas actividades que podemos realizar. Como en este caso, por ejemplo, puede ser la construcción de una planta nueva. Se tiene que llevar toda una secuencia de actividades que se van a hacer para esa construcción, desde su inicio hasta el fin. Igual, en la producción misma, podemos hacer con cada producto cuándo se inicia, cuándo se termina. Generalmente, estos diagramas de Gantt pues, son utilizados cuando las actividades tienen una mediana o larga duración, que eso es cuando se hace. Pero si se quiere hacer por una actividad particular o especial, también la podemos hacer. Entonces nos ayuda mucho a ordenarnos en nuestras actividades y también en el tiempo. Y fíjense, si por ejemplo se contrata a una empresa que va a construir la planta, porque realmente siempre es así. Intervienen las empresas constructoras en la construcción justo de la planta, ¿no? De lo que es el edificio. Entonces, esa empresa pues tiene sus tiempos para poder hacer la construcción y realmente tiene que darse y llevarse a cabo en esos tiempos, porque si no, viene lo que son las sanciones, sobre todo de aquella empresa que no cumple con el tiempo estipulado. Entonces, todo eso se puede manejar a través del diagrama de Gantt. Entonces, vamos a entrar a ver otras cosas importantes. Como les dije a ustedes, vamos a volver a repetir seguro algunos conocimientos, algunas cosas que ya le hemos visto, pero que es parte de lo que significa implementación de una planta nueva de producción. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá, por ejemplo, hemos visto, dice, el estudio de disposición de planta determina un procedimiento ventajoso para alcanzar la máxima eficiencia.
O sea, siempre tenemos que mirar a la disposición de planta como algo especial, como algo que se tiene que hacer. No es una cuestión adicional, no es una cuestión que lo dejemos para más adelante. Eso se tiene que hacer desde el inicio. Ya sabemos que si nosotros o digamos las personas que implementan una planta, si realmente hacen las cosas de manera, digamos, desordenada, de manera que en algún momento dicen, ya lo vamos a ordenar. Entonces, ¿qué cosas están generando? Están generando costos porque al final tiene que haber una remoción grande que va a ser más costoso que ponerlo desde el inicio ordenado. Entonces, siempre tiene que observarse eso. No todos los estudios plantean la construcción de una planta nueva, pero sí se puede dar una reordenación. Por ejemplo, como les dije hace rato, hay muchas veces que en los espacios que hay dentro de esta planta, dentro de un lugar que se ocupa, hay cosas que no sirven y que ocupan espacios. Y aparentemente, digamos, eh, ya la planta ya no, digamos, ya no cabe más. Pero ¿qué ocurre? Que hay cosas que no sirven, que están ahí guardadas, que están almacenadas. Entonces se tiene que echar mano a todas esas cosas que ya no sirven, sacarlas fuera. Como que fuera en la casa, ¿no? Igualmente, hay mucha gente que guarda muchas cosas y realmente no sirven, no lo van a utilizar, no es necesario, pero lo siguen teniendo. Y eso crea congestión, eso crea estrechez. Entonces siempre es bueno un reordenamiento para ver cómo se puede mejorar estos espacios y que sean pues de fácil fluidez o de fácil trajinar, de fácil movimiento. El ingeniero industrial, por los conocimientos, ¿no? Y la experiencia que tiene, propone una distribución de planta que responda a los cambios futuros. Realmente eso tiene que ver mucho, como les dije hace rato, con qué tipo de producto se va a fabricar. Entonces, si hay unidad, no es como una persona que no tiene conocimientos puede pensar que una distribución por proceso sirve para todo tipo de fabricación. Entonces, siempre ya hay un conocimiento, y les he dicho a ustedes, todo aquello que se aprende en la formación profesional nos va a dar los criterios, nos va a dar, digamos, ideas para saber cómo se pueden hacer las cosas, pero no nos especializamos. Cuando llevamos los cursos, ¿cuántos créditos se lleva? Creo que son 220 créditos que lleva. No hay una cuestión de especialización. Son conocimientos que se adquieren para que ustedes tengan los criterios. Y nosotros sabemos que nuestra currícula es una miscelánea de cursos. Entonces, cada uno, desde su, digamos, su tendencia, lo que les gusta, pueden elegir el tema para poder especializarse más adelante, hacer los cursos de posgrado, cursos de especialización, que tiene que ver mucho con los temas que lleva el ingeniero industrial. Entonces, para realizar una distribución de planta se debe tener cuidado desde el inicio. De lo contrario, permanecen como costos operativos. O sea, no es cosa de colocar en cualquier lugar, igual como cuando nos mudamos de casa o vamos a otro lugar, no podemos poner las cosas que son del dormitorio en la sala, ¿no? O sea, todo tiene su espacio, todo tiene su lugar. Si no tenemos sala, cocina, comedor y dormitorio, pues hacemos, de todas maneras, podemos compartir los espacios, pero todo colocamos, todo lo que corresponde, digamos, a un rubro, lo colocamos en ese espacio. No lo tratamos de intercalar con cosas del comedor o de la cocina, sino todo tiene que estar en su respectivo espacio. Así no haya paredes, ¿no? Porque siempre algunas veces las paredes nos dan las limitaciones, pero así no haya paredes, nosotros tenemos que poner todo lo que corresponde a un rubro en un espacio, a otro rubro en otro espacio. Y así se tiene que hacer, porque de todas maneras en el tiempo pues causa problemas. Y en este caso, en planta o en la empresa hay un sobrecostos
lo que se le llama los costos operativos. Planeación de la instalación. ¿Qué significa esa planeación de la instalación? Que vamos a hacer como especie de una programación, ¿no? De una programación. Vamos a tener acá, en esta planeación de la instalación, por ejemplo, las plantas en las plantas industriales es importante, ya que por medio de esto se determina cómo los recursos y activos fijos tangibles, o sea, todo aquello que se ve, ¿no?, de una planta industrial, apoyan de la mejor manera posible el alcance de los objetivos del negocio. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer, digamos, ver cómo podemos tener todo lo necesario para poder realizar el objetivo en el cual nos hemos propuesto. Y es cada uno pues con la producción respectiva, y como hemos dicho, no solamente miramos el tema de la transformación, también miramos el tema de los servicios, que son importantes, que también tengan toda una situación muy programada, ordenada y que y sea viable, ¿no? Es por esto que es imperativo evaluar minuciosamente mediante una distribución y diseño de la planta todos los detalles, ¿no? Cómo, con qué y dónde producir o prestar un servicio, así como los pormenores de la capacidad, de tal manera que se consiga el mejor funcionamiento de las instalaciones. Entonces, todo aquello que se hace, todo ordenamiento que se realiza, porque hablamos de un ordenamiento físico, ¿no? Todo es en función a qué, a conseguir el mejor funcionamiento de las instalaciones. O sea, un mejor aprovechamiento de todo lo que se tiene. Y eso hace el orden. Muchos jóvenes, muchos de los países que han triunfado y son ahora desarrollados, es porque han tenido en cuenta qué valores o qué actividades o qué, digamos, cosas importantes que el ser humano debe tener en su vida. El orden y la disciplina. El orden y la disciplina han servido para que puedan salir las empresas, las familias, el país, ¿no? Un país, digamos, una persona ordenada vale, como se dice, oro. Porque ya lo tiene todo estructurado, ya lo tiene ya visto, podemos ver cómo están las cosas a la mano, ¿no? Y eso es importante. Digamos que la familia sea una familia ordenada, imagínense. O sea, es una ganancia tremenda. Y si eso, pues, ustedes saben que todas las personas los operarios, los colaboradores de las empresas, vienen de distintos hogares, ¿no? Y depende de cómo vean las cosas. Pero tienen que sujetarse a lo que la empresa desea que hagan sus colaboradores. Entonces, si hay orden, si hay disciplina, la empresa avanza. De lo contrario, las cosas marchan, como se dice, como el cangrejo, para atrás. Entonces, tiene que considerarse estas cosas que ayudan a que las cosas avancen y mejoren. La planeación de una planta se define como la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación, sea industrial o de servicios, ¿no? Entonces, todo es importante que se tenga en cualquier lugar donde se haga una actividad. Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. O sea, debe haber un espacio para todos. No tiene por qué notarse que está bastante restringido o apretado o que no se puede pasar. No pueden estar los equipos de acarreo, se atracan por algún lado, avanzan, digamos, una distancia y luego no pueden pasar. No tiene por qué darse esas situaciones.
Una, porque ya hemos dicho de que no se puede crear congestión, porque eso es costos, y la otra también son por cuestiones de seguridad, porque una planta estrecha, un lugar estrecho, genera inseguridad, por todo lo que pueda pasar en esa planta, por los materiales mismos que almacena, que puede haber un incendio, que puede haber un temblor fuerte, o cosas que vienen, como ustedes saben, todo es sorpresivo. Entonces, para eso tiene que estar preparada la planta. No puede estar con cosas ahí en el camino que obstaculizan la salida de las personas, porque mucho de lo que pasa en estas situaciones de emergencia es más por el pánico que tiene la gente, que se atropella, se cae, puede tener una mala caída. Todo eso no es por el mismo, digamos, fenómeno natural que puede ocurrir, sino es más por el pánico que tenemos en el momento que ocurre el incidente, ¿no? Entonces, por eso tienen que estar libres los pasadizos para que pueda salirse sin ningún problema. Y ustedes saben que también cada empresa ha situado el lugar donde tienen que, digamos, permanecer las personas mientras pase esta situación de un fenómeno natural, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que verse. Una distribución en planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en una proyección, que es lo que hemos estado viendo siempre, ¿no? Cuando todo es nuevo, pues es ventajoso, porque se hacen los planos con los espacios necesarios para lo que va a utilizarse, pues, en lo que es la transformación o los servicios. Entonces, es importante que se tenga en cuenta. El objetivo de la planeación de una planta es hallar un orden dentro de las áreas de trabajo y del equipo para que sean lo más eficiente posible en cuanto a costos, que estamos diciendo ya de hace rato. Al mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los colaboradores de la organización. Tiene que ver, como les dije hace rato, la seguridad y la tranquilidad también de las personas que están dentro de un espacio, ¿no?, de trabajo. Todo esto nos podrá dar los siguientes beneficios. O sea, ¿qué beneficio nos da esta planeación? Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Porque sabemos que si la planta, por ejemplo, ustedes saben que es muy importante lo que es la ventilación, lo que es la iluminación, la reducción de ruidos que pueden ver. Entonces, eso hace que, por ejemplo, una enfermedad profesional que puede darse en estos lugares, con una planta que es muy ruidosa, por ejemplo, la pérdida del oído, ¿no? En una planta que está cerrada, donde no hay ventilación, donde hay, digamos, humaredas que salen por ejemplo, de lo que es la fundición, sale un humo tóxico. Entonces eso no ayuda a las personas que trabajan ahí. Se enferman, ¿no?, ya sea de las vías respiratorias, los pulmones. Y en el caso de los accidentes que se puedan dar, es muy importante, por ejemplo, que en las plantas metalmecánicas, donde se utiliza refrigerantes en cantidad y también lubricantes, se tenga pues los espacios limpios, porque eso puede generar caídas, y caídas que pueden ocasionar incluso la muerte por los resbalones que se pueden dar a las personas y caer, pues saben que en el cerebro está la vida. Entonces todo eso tiene que verse. Mejora la satisfacción del trabajador, por supuesto. Incremento de la productividad, que es importante que siempre se tenga en cuenta, ¿no? Disminuyen los retrasos, porque hay una viabilidad, hay un flujo, optimización del espacio, reducción del material en proceso, porque muchas veces que ocurre que se tiene pues en exceso, ¿no? Optimización de la vigilancia. Entonces, son cosas que ayudan mucho a tener en cuenta la planeación. Este tipo de cambios dentro de las organizaciones y plantas es óptimo cuando se realizan cambios de maquinaria. O sea,
¿Cuándo es que se aprovecha de hacer todos estos arreglos que pueden hacerse en algún momento? Cuando hay cambios de maquinario o una nueva adquisición de las mismas, ya que la distribución se realiza tomando en cuenta el espacio necesario para ellas y sus procesos y métodos. Entonces, siempre que hay este tipo de cosas, este tipo de actividades que se puedan hacer, como estar haciendo los cambios de maquinaria o adquirir una nueva, se puede hacer este reordenamiento, ¿no? Se puede aprovechar, ¿no? De hacer el reordenamiento. Y aquí tenemos lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, como había estado explicándoles a ustedes, es una matriz de doble entrada. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama, hay varios, ¿no? Más o menos pueden diferir en algo, pero todas se parecen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Cuando yo les digo, por ejemplo, yo les puedo poner este gráfico a ustedes para que, digamos, esta matriz, para que ustedes, a ver, realice 3 observaciones a la siguiente figura, o al siguiente diagrama, o al siguiente esquema. Entonces, lo que aquí tenemos, por ejemplo, son las actividades. Un diagrama de Gantt, para empezar, tenemos que decir de qué se trata, ¿no? De qué gráfico, de qué esquema, de qué diagrama se trata. Entonces decimos, es el diagrama de Gantt. Entonces, el diagrama de Gantt tiene en las ordenadas las actividades que se colocan, todas las actividades que se van a realizar, y en las abscisas tiene lo que son los tiempos. Estos tiempos van a estar estructurados de acuerdo al tiempo que dure el proyecto, ¿no? Entonces puede ser que lo tengamos en días, puede ser, lo mínimo que podamos tener es en horas, pero generalmente las actividades, por ejemplo, de un proyecto puede ser en meses, ¿no? También años, porque hay proyectos que duran 2, 3 años, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que estructurar acá los tiempos que se demora la realización de la actividad, ¿no? Entonces, acá, o del proyecto. Acá tenemos todas las actividades que se van a desarrollar, que es en las ordenadas, y en las abscisas vienen los tiempos. Y el tiempo va a depender mucho de ¿qué? Del tiempo que dure el proyecto, ¿no? Lo que se está llevando a cabo. El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar, programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del proyecto. De acuerdo a esto, pues, podemos estar viendo cómo se va llevando a cabo, digamos, el proyecto, ¿no? Tenemos acá, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. O sea, tiene todo el tiempo que va a durar el proyecto. Entonces, es importante tener el diagrama de Gantt, porque dentro de este diagrama vamos a ver qué actividades podemos desarrollarlas de manera consecutiva o qué actividades podemos desarrollarlo de manera paralela. Y fíjense que es este tema de hacer actividades de manera consecutiva y de manera paralela, ya son comportamientos que adquiere el ingeniero industrial. Ya son comportamientos, porque el ingeniero industrial no está esperando que termine una actividad para empezar otra. Está viendo cómo optimizar los tiempos. Entonces, en ese afán, puede hacer las actividades paralelas, sí se pueden hacer, ¿no? Si hay actividades paralelas que se puedan hacer. No esperar que se termine una para empezar la otra. Entonces, sí hay actividades que necesariamente, como hemos visto ustedes, el diagrama de precedencia que estuvimos viendo. Entonces, hay cosas que tenemos que sí, una depende de la otra, pero hay otras que se pueden ir avanzando de manera paralela. Entonces, el diagrama de Gantt ayuda mucho a eso. Y aquí tenemos al gestor del diagrama de Gantt, Henry Lawrence Gantz.
A inicios del siglo XX, el diagrama se muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas. Entonces, es la persona que ideó, pues, este diagrama. Qué importante es. Aparentemente parece muy simple, pero tiene, digamos, también no es una cosa de manejo, a ver qué les digo, tiene cierta complejidad cuando los proyectos son grandes, ¿no? Ahora, bueno, también hay este software que se utiliza para hacer este diagrama cuando tiene bastantes actividades y los tiempos son también grandes, ¿no? Proyectar las actividades a desarrollar para asegurar una implementación oportuna y económica. Para la programación de las actividades existen varios métodos, pero la más sencilla de utilizar es la carta Gantt. Entonces, esta también toma el nombre de carta Gantt. Se llama diagrama de Gantt y también se llama carta Gantt. Entonces, de las dos maneras podemos denominar a este gráfico. Para la programación de actividades, se deben identificarlas determinando los recursos requeridos o los tiempos de cada actividad. Recursos requeridos o los tiempos de cada actividad. Entonces, vamos a tener siempre las actividades versus el tiempo, ¿no? El tiempo versus actividades. Se tiene que realizar un estudio cuidadoso de la precedencia de las actividades. Ahí es donde está lo que yo les dije, que no es tan simple tampoco. Hay que tener cierto cuidado en realizar. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué cosa después? Y qué podemos hacer de manera paralela, ¿no? Para ver qué actividades se pueden desarrollar de manera paralela y otras que requieren acciones antes del inicio. Entonces, todo eso tenemos que estar al tanto, como se dice, viendo pues todo el panorama, ¿no es cierto? Se da la existencia de la ruta crítica del proyecto, por lo que se tiene que asignarse recursos para minimizar los tiempos. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, que nuestras actividades puedan ser de manera secuencial o de manera paralela, si se puede realizar, ¿no? No podemos forzar tampoco. No podemos decir que esto es secuencial y que yo pueda hacer una cosa u otra para poder forzar. Tampoco se hace eso porque puede ser contraproducente. Para la programación de actividades se puede utilizar la técnica del diagrama de Gantt. Se presenta como un cuadro de doble entrada, que estamos llamándole la matriz de doble entrada. Las abscisas representan los periodos del tiempo total, que durará el proyecto desde el periodo de inicio. Como les decía a ustedes, este lado está con el periodo de tiempo que puede estar estructurado en días, meses, años. Puede ser también horas, pero ya es muy, digamos, minucioso, ¿no? Pero podemos tenerlo así. Entonces, todo va a depender del tiempo que dure el proyecto y cómo tenemos que estructurar estos tiempos. Las ordenadas representan las actividades involucradas para llevar a cabo dicho proyecto. Las actividades están representadas por barras, porque así se hace en forma de barras, ¿no? Está representado, o líneas horizontales de longitud proporcional a su tiempo de duración. Se fija su inicio y su término. Cada barra tiene su inicio y término. Su inicio y término, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando construimos este diagrama de Gantt. Ahora, el software MS Project dispone de un enrejado donde se pueden enumerar y nombrar las actividades de acuerdo con su secuencia e indicar su tiempo de duración. Entonces, aquí en este software, pues como todo software, tenemos que alimentar de datos, ¿no? De datos de más o menos el periodo de tiempo y las actividades que va a desarrollar y pues como tal nos va a arrojar un resultado. Entonces vamos a tener un diagrama realmente con cierta complejidad,
porque ya es una situación de actividades que requieren pues bastante tiempo del mismo proyecto, ¿no? El tiempo que demora el proyecto. Entonces, mediante el programa Microsoft Project se puede realizar un diagrama de Gantt. Este programa asigna un número de identificación a cada tarea. Entonces, hay un software que se puede utilizar para elaborar el diagrama de Gantt. Ahora, construcción y cambios en la estructura del edificio. Vamos a ver cómo es que se toman en cuenta todas estas cosas que importan, que interesan para la construcción de un edificio. Por ejemplo, cuando se trata de la construcción de una planta nueva, debe tenerse en cuenta las condiciones locales, porque afectan todas las fases de la construcción. Ustedes saben que todo va a depender a dónde se construye esta planta nueva. Puede ser en zonas calurosas, en zonas donde haya bastante lluvia, en zonas donde haya un mix, ¿no? Tanto de calor y también lluvia. Entonces, para todo eso se debe de tener en cuenta la parte del clima, incluso, y además el material con que se va a trabajar. Yo les comento, en la sierra mucho se construye, claro que ahora ya con la modernidad también las personas que viven allá en nuestra sierra peruana, pues construyen ya su casa de material noble, porque décadas atrás se construían las casas de adobe. El adobe es barro y paja. La paja le da consistencia a los adobes. Yo se los digo porque yo he vivido en la sierra una temporada. Entonces, ¿qué pasa? De que digamos, este material en momentos que hay, por ejemplo, sismos, no aguantan. Rápido, se ponen muy, se mueven y comienza a ablandarse con el movimiento. Entonces, por ese motivo es que allá cuando ocurre, por ejemplo, los temblores y son de cierto grado, ya hay problemas de rajaduras, de cosas, porque no resisten por lo mismo de la constitución del adobe, ¿no? Entonces, realmente lo que les estoy diciendo acá, incluso cuando dice debe tener en cuenta las condiciones locales, vamos a ver de qué material se va a construir el edificio, ¿no? Pero generalmente lo que se tiene en cuenta pues es el material noble. ¿Y qué es el material noble? Utilizar pues los ladrillos, el cemento, ¿no? Para la construcción. Aunque ya en estos últimos tiempos, por ejemplo, en las ciudades, como es caso de Cosmopolita, como es caso de Lima, pues muchos ya tampoco utilizan el ladrillo, ¿no? Porque generalmente los ladrillos son muy pesados si el edificio cae. Ofrece peligrosidad en situaciones de emergencia. Pero también, bueno, hay edificios que están construidos con vidrios planos que tienen bastante resistencia, pero también tienen su tope, como todo material. Entonces ya hay materiales que han sustituido a otros, que pueden tener una mayor ventaja o una mayor seguridad. Pero también, digamos, no es todo, no es 100% seguro, ¿no? Entonces tenemos esto que les estoy manifestando. Si se contrata los servicios de una empresa constructora, esta será responsable de todo lo referido a la construcción. Generalmente, para la construcción de una planta, tiene que contratarse a una empresa constructora, porque las personas que se juntan como accionistas, como aquellos que están promocionando una empresa, pues no pueden hacer eso. Siempre tienen que llamar a especialistas, y en este caso a los constructores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, lo que son necesidades de abastecimiento de agua. Tiene que verse si efectivamente, porque hay que tener en cuenta que toda planta que se instala necesariamente tiene que haber agua. No se puede evitar. Incluso cuando no hay luz, se puede compensar con equipos electrógenos. Pero el agua, muy necesario. Ya creo que hemos estado hablando en otra ocasión de esto,
que mucho del agua que pueden utilizar algunas empresas lo extraen del subsuelo, las capas freáticas. Entonces, eso que extraen del subsuelo, incluso son más suaves, el agua es más suave que la que puede dar Sedapal, por ejemplo. Hay productos, hay materia prima que van a ser productos después que necesitan de un agua blanda. Entonces, esta agua blanda se puede extraer del subsuelo. Y hay empresas que trabajan con estos pozos, ¿no? Que están ubicados a 20 o 30 metros en profundidad. Entonces, dice, hay distintas aguas, como ven ustedes. Dice, para uso industrial, agua usada en los procesos, o sea, necesariamente. Para el sistema de enfriamiento también se necesita un tipo de agua. Para beber debe ser agua potable, ¿no? Para el servicio, que se usa en la limpieza general y varios servicios dentro del agua que se puede utilizar, ¿no? También para la generación de vapor se utiliza el agua tratada para calderas, para apagar incendios, para la construcción, dice, número de empleados, tiempos que duren. En fin, tenemos una clasificación. El agua es una, es cierto, pero tiene distintas formas de, digamos, de utilización. Entonces, eso es lo que nos indica con respecto a qué, a necesidades y abastecimiento de agua. Eso es para la construcción de la planta nueva. Luego, energía eléctrica y abastecimiento de combustible, que es muy necesario también. Muchas veces se puede suplir esto si no llega hasta ahí las redes de, digamos, de la luz eléctrica, puede utilizarse los equipos electrógenos, porque antes era así, ¿no? Había sitios donde todavía no llegaba la electrificación, pero eso podía ser sustituido con los equipos electrógenos. La localización de las líneas de transmisión y la de subestación de la planta. Determinar al principio los voltajes primarios para calcular y obtener de inmediato el transformador principal de la planta. Entonces también es necesaria siempre lo que es la electricidad para poder hacer los trabajos de transformación y todo tipo de actividades que también se utilizan en los servicios. Tenemos, por ejemplo, energía eléctrica y abastecimiento de combustible. Con la inspección preliminar, determinar la dirección en la que se van a instalar las líneas que pueden ser aéreas o subterráneas. Sabemos que la instalación, por ejemplo, en planta es muy especial. Generalmente utilizan los medidores trifásicos porque son necesarios para el actuar del trabajo que se realiza. Entonces, lo que puede hacerse estas son las conexiones que tienen que ser seguras. Acordémonos, bueno, ustedes no lo recordarán porque son jóvenes, pero hace tiempo atrás, le digo, pues cuántos años atrás, tal vez 30 años o 35 años atrás, a ver, empezando, sí, más o menos 30 años atrás, las instalaciones de todo aquello que significara, bueno, en este caso los tubos de agua siempre van instalados de manera subterránea, todavía no hay cosas aéreas que se hagan con esto, pero la energía eléctrica y todo aquello que conlleva, por ejemplo, la instalación de los cables para el teléfono, y ahora ya tenemos los cables para internet, para cable, digamos, para lo que es la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Las instalaciones son aéreas, todo es por arriba, y resulta que si ustedes observan y miran hacia arriba, ven pues una cantidad de cables que en algunos lugares ya también resulta tan pesado que llega a caerse. Hace 30 años atrás, toda esta instalación, claro que no había esto, como se dice, lo que es internet y esas cosas, no había mucho, había, digamos, era bastante restringido, pero las instalaciones se hacían de manera subterránea. Y cuando se pedía el servicio, por ejemplo, del teléfono, por ejemplo, cable del teléfono, cuando se quería pedir servicio, además que costaba pues un ojo de la cara tener un teléfono, entonces tenía que, por decir, en una zona, si alguien pedía que tuviera líneas para el teléfono,
¿qué es lo que pasaba? Se demoraban pues hasta que se agrupen 10 o 15 familias, se demoraba años de años. Hasta que no hubiera una cantidad de familias que lo solicitara, no había la instalación, porque tenían que hacer todo, cavaban las zanjas, ¿no? Para hacer las instalaciones. Entonces ahora eso se ha reemplazado por las instalaciones aéreas, pero son inseguras, porque puede pasar cualquier cosa. Y además con estas instalaciones aéreas, pues ocurren los robos también, ¿no? La gente algunas veces, hay ciertas familias que no instalan o no solicitan la luz eléctrica y sin embargo están sacando de otro lado, igualmente pasa con el cable que se utiliza, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre y hay inseguridad. Y en este caso, pues estamos hablando de lo que pasa en la empresa, en la construcción del edificio que se tiene que necesitar. Necesidades de personal de construcción, que es otro tema importante que se tenga en cuenta. Salarios de la región. Si, por ejemplo, contratan personal de construcción, por ejemplo, en Arequipa, en Ancash, o vamos, Amazonas, ¿no? Entonces se tiene que ver cómo está la situación de los salarios ahí, cuánto se pagan a las personas que trabajan en este tipo de actividad. Relación de obras proyectadas en la región y épocas que necesitan mayor número de empleados, porque hay que tener en cuenta que en estas zonas, pues, si se está construyendo una planta, no todos están especializados en esto y pues son muy pedidos. Y si realmente hay una actividad de construcción que se está llevando a cabo, es mejor esperar para hacer, digamos, tener la facilidad, tener los constructores, las personas, los albañiles, como se le llama, para el trabajo que van a realizar, ¿no? Existencia de alojamiento para el personal que se resuelve si la obra queda cerca a la ciudad. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Fíjense que aparentemente esto no nos interesaría porque ya es propio de la empresa que lo va a hacer, pero sin embargo tenemos que tener el conocimiento para el criterio, como les dije a ustedes hace rato, y podamos hablar de alguna manera un lenguaje, digamos, común con las empresas que hacen la construcción. Servicios médicos y condiciones climatológicas especiales, también se tiene que ver eso, costumbres de la región, transporte que necesita determinado personal, estacionamiento para el personal de construcción, o sea, todo eso tiene que ser visto para dar las facilidades en cuanto a la construcción que se va a llevar a cabo. Identificación para el personal de construcción, localización del material de construcción, eso también se tiene que ver si este material se tiene que traer, de qué lugar se tiene que traer, porque ustedes saben que acá en Lima, por ejemplo, están instaladas muchas empresas ladrilleras y también cementeras. Nosotros tenemos el Cemento Lima que provee pues a muchos lugares de cemento, pero no en todas partes tienen esas facilidades. Hay también cementeras en el norte, ¿no? Como Pacasmayo, que también, bueno, por ahí se mueve por toda esa zona. Pero se tiene que ver, pues, cómo se trae todo este material para la construcción. O sea, se tiene que ver las distancias, cómo se traslada, todo eso que es necesario. Y en cuanto al clima, temperatura atmosférica, máxima y mínima, humedad relativa, precipitación pluvial, datos sobre inundaciones locales y mareas. O sea, todo eso se tiene que averiguar. ¿Para qué? Para después no tener sorpresas o alguna situación que pueda pasar de la cual no estaban enterados. Todo eso se tiene que ver para poder afrontar lo que pueda pasar, ¿no? O tomar las medidas necesarias. Siempre es bueno enterarse de todo aquello que está involucrado dentro de la actividad que se está realizando. Después tenemos la preparación, por ejemplo, dice, las condiciones de los empleados para el cambio. El problema fundamental de la redistribución, ¿no? ¿Cuándo debe hacerse la instalación?
O sea, todo eso tiene que verse en este caso que estamos hablando. Y tenemos en la preparación cambios anuales en el diseño de los productos, cierre de la planta por vacaciones, estación de calma en la producción, fines de semana o fines de semana ampliados. Entonces, hay cosas que debemos de tener en cuenta que puede ocurrir dentro del funcionamiento del trabajo que se realiza de la planta, ¿no? Ahora, la identificación de puntos de colocación, coordinación de la instalación, ajustes para cualquier imprevisto, comprobación continua. Cuando estamos hablando también de la instalación, justamente estamos hablando de que ya las cosas que se van a colocar dentro de esa planta que se ha construido, ¿no? Que es importante que se tenga en cuenta. Luego dice lista de toda la maquinaria o equipo a instalar. Equipo existente que debe moverse o cambiarse de sitio. Programa de movimientos. Hoja de especificaciones para el manejo de cada máquina. O sea, cuando ya se tiene la planta, pues se puede hacer la instalación de todo aquello que es necesario para realizar la producción. Y aquí nos están indicando que tenemos que tener una lista de toda la maquinaria o equipo a instalar para saber cómo estaba la ubicación de las máquinas, equipo existente que debe moverse o cambiarse de sitio, programa de movimientos, o sea, de cómo van a ser los traslados, hoja de especificaciones para el manejo de cada máquina, porque cada máquina pues tiene su particularidad, ¿no? Para tener en cuenta, o sea, se tiene que tener todo de manera, como estábamos diciendo hace rato, ordenada. Todo lo necesario para que no haya confusión, para que no se preste a confusión. Entonces, alguien debe llevar todo ese historial para que se instale sin problema alguno todo lo necesario. Copia de la distribución, dibujo o fotografía explicando los detalles de las nuevas posiciones. Estamos hablando de la instalación en la planta nueva. Equipo requerido para el traslado. ¿Qué equipos se necesitan? Coordinaciones con proveedores de equipos y asistencia técnica requerida. Si es que no hay, pues, digamos, esos equipos, de todas maneras, se tiene que adquirir para poder tenerlo y usarlo, en este caso, en lo necesario, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta planta nueva. La puesta en marcha. Se hace una revisión y comprobación final ajustando los detalles, porque realmente cuando se trata de máquinas jóvenes hay que tener mucho cuidado, porque estas máquinas son pesadas y las llaves que se utilizan no son de fácil maniobra. La llave tiene que tener una fuerza física de la persona que lo hace o tiene unos ciertos dispositivos también para hacer los ajustes, porque no todo depende de la fuerza física, porque tenemos en cuenta que una máquina mal, digamos, ensamblada, produce pues accidentes funestos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Dice, se hace una revisión y comprobación final ajustando los detalles. Y abarca una primera corrida del proceso, comprobado el funcionamiento de la maquinaria y servicios. Entonces se tiene que ir haciendo los ensayos respectivos para ver cómo funcionan las máquinas, porque de hecho se ha hecho un traslado y de todas maneras, quieras o no, se ha descompaginado, ¿no? O se ha flexibilizado un tanto sus piezas, entonces se tiene que hacer los ajustes respectivos para el funcionamiento. Bueno, ese es en cuanto a puesta en marcha. Ahora vamos a entrar a lo que es la aplicación del diagrama de Gantt. Entonces, en esta aplicación del diagrama de Gantt, como les dije hace rato, es una aplicación que se hace para en cuánto tiempo se va a terminar el proyecto o va a durar el proyecto, desde el inicio hasta el fin. Incluso dentro del diagrama de Gantt, una de las actividades que debemos de poner en cuenta es otros. Siempre, ¿por qué se hace este tema? ¿Por qué se pone siempre la palabra otros? Porque realmente
como todos está, por ejemplo, los tiempos, lo estamos haciendo, estamos estructurando los tiempos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar en el camino. Si este proyecto, por ejemplo, dura, digamos, meses o dura años de repente, no podemos nosotros predecir qué es lo que va a pasar en el camino. Por ese motivo es que siempre se pone la palabra otros al final, porque eso significa las holguras y tolerancias que puede haber. Incluso cuando ustedes saben que cuando se hace un presupuesto, por ejemplo, como su nombre lo indica, es un presupuesto, ¿no? Entonces ponemos montos, pero no estamos presuponiendo, porque eso puede ser que eso que hemos puesto tenga un mayor valor, de repente si tiene un menor valor, bueno, ¿no? Pero cuando si tiene un mayor valor, que siempre casi ese es el comportamiento, entonces en otros se pone un adicional, que significa que eso en algún momento va a ser usado si el tiempo que se ha estipulado para hacer el trabajo pues no termine en ese tiempo. Entonces, igualmente, acá en el diagrama de Gantt tenemos que poner la palabra otros, porque le vamos a dar una holgura, dependiendo del tiempo que dure el proyecto, le vamos a dar una holgura de horas, de semanas, de meses, más que todo de meses. Años, algunas veces ocurren los proyectos grandes, que no se terminan en el tiempo que dijeron, por ejemplo, vamos a terminar el 2021. No, el 2021 no se pudo por A o B motivos, porque ustedes han visto que hemos pasado y todavía estamos pasando lo de la pandemia. Entonces, eso se vuelve a prolongar. Entonces, realmente yo creo que en este tiempo que se ha dado la pandemia, que se ha dado este COVID-19, de la cual todavía no salimos, que tenemos que seguirnos cuidando, realmente pues ha salido de toda situación normal, ¿no? De todo, incluso de pensar qué puede pasar en el futuro, pues ha salido así totalmente. Entonces, todo aquello que se proyectó entre 2020 y 2021, pues un poco que se ha echado por tierra porque los tiempos no se han cumplido para nada, por todo lo que conlleva este virus, ¿no? Y entonces es una situación así que en tiempos, digamos, que no es de pandemia, de todas maneras también se tiene en cuenta el otros, porque por cualquier cosa que pueda suceder. Entonces siempre hay que pensar en eso. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, dice algunos cronogramas que sirven para crear diagramas de Gantt. Algunos programas que sirven para crear el diagrama de Gantt son el Gantt Project, Tons Planner, Smartsheet, Microsoft Project, ¿no? Entonces, eso está en la fuente que puede usarse este tipo de diagramas, ¿no? Esta fuente. Entonces, hay software para poder hacer estos programas. Si son muy amplios, ¿no? Si son, digamos, complejos, ya se puede utilizar todos estos software. Pero hay cosas que son muy, digamos que lo ponemos a hacer como se dice a mano alzada y podemos hacer nuestra propia programación de una serie de actividades como ustedes como alumnos, nosotros como docentes o de repente en otras actividades que tenemos podemos elaborarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estudio de la suma y resta de polinomios, como nos dice, ¿no? Consultar libros, tomar apuntes. Descanso es una cosa bastante simple, ¿no? De la cual partimos. Revisar ejercicios, resolver sumas, resolver restas y, en fin, revisar respuestas. Entonces, hay una situación de secuencia que se va dando en el tiempo y como ustedes ven, todo está programado en horas, porque son actividades bastante simples, ¿no? Entonces, esto está en horas que se pueden dar. Entonces, nuestro tiempo, lo que está en el lugar de las abscisas de manera horizontal, son los tiempos. Y aquí están las actividades. Eso es para empezar con una cosa simple, ¿no? Ahora, calendario de exámenes. También hacemos nuestra programación, ¿no? De cuánto tiempo se va a dar, cuántas horas, tanto de lo que, incluso ustedes como alumnos, con sus actividades de trabajo, en todos los cursos que tienen, igualmente, ¿no? Trazar sus actividades y ver realmente cómo van a aprovechar el tiempo. Aquí lo que se trata es de
poner las actividades con los tiempos respectivos y tratar de cumplirlos. Porque realmente si vamos a hacer una, digamos, toda una programación para decir, no, ahora no lo voy a hacer, mejor otro día, entonces ya no sirve, porque realmente todo tenemos que, si es que se hace una programación, se tiene que cumplir, ¿no? Y bueno, y acá hay un problemita que ustedes pueden, van a leerlo y van a tratar de hacer su diagrama de Gantt. Le vamos a dar una pequeña vista a esto. Y también tienen que revisar, pues, diagramas de Gantt de internet, ¿no? Que es importante que ustedes lo revisen porque hay diagramas que están con las diferentes problemas o casos que planteen, ¿no? Se ha recibido la siguiente orden de instalación de una máquina nueva en una planta metalmecánica. Y bueno, acá hay un memorando que se da, ¿no? De a Jorge Zurita, jefe de planta, y de Williams Castellanos, gerente de producción. O sea, esto es un tanto para ver qué es lo que pasa en esa planta, ¿no? Aplicación, dice asunto, mediante la presente informamos a usted que se encuentra en el almacén de aduanas un torno CNC solicitado según requisición tal, sírvase coordinar las actividades para la recepción e instalación de dicha máquina. Entonces, acá nos dan una serie de tiempos, ¿no? Situación actual dice, se está trabajando en el taller 2 pedidos. El primero ya tiene un día de trabajo, tratándose de programarlo su entrega para el 16 de septiembre a mediodía, dice acá. Y el segundo pedido requiere 5 días de maquinado. Debe tenerse en cuenta que se trabaja de lunes a sábado de 7 a 4 p.m. con 1 hora de refrigerio. Entonces, acá nos están dando algunos datos para poder elaborar un diagrama de Gantt. Se ha conseguido la información de desaduanaje, confirmando la llegada y dando la autorización del retiro a partir del 20 de septiembre. El traslado lo realizará una empresa de transportes que ha indicado que el traslado puede programarlo para el 1 de octubre y llegaría a la planta al mediodía. La máquina que llega reemplazará al actual torno, que con más de 25 años de uso será dado de baja y se pondrá en remate. Hasta su venta se ubicará en el área de mantenimiento. Entonces nos están dando, digamos, los pormenores de lo que se puede hacer en este caso. Actualmente las piezas que llegan para procesos y aquellas que han sido ya trabajadas se ubican al costado de las máquinas, lo que genera desorden y condiciones peligrosas. Con todas las consideraciones expuestas, se han elaborado el siguiente plano. Ahora, este plano es un tanto, bueno, un plano que se ha conseguido para colocarlo, pero el plano en sí que estaba en este texto, ¿no? Del diagrama de Gantt, era un plano distinto. Pero lo que importa es que ustedes hagan ese diagrama con las actividades que está indicando acá dentro del enunciado. Indique las actividades a desarrollar para la redisposición. Estime un tiempo para cada actividad y prográmalas presentando un diagrama de Gantt. Acá en este caso hablaba de unas máquinas de A y B, deben tener el mismo tamaño en ambos planos y deben de hacer la propuesta del nuevo plano. Acá está hablando de una situación anterior donde había un esquema, digamos, inicial, y después de la mejora ya hay otro esquema diferente. Pero en el caso de las máquinas nos están indicando que son las mismas, que no han cambiado, ¿no? Por eso dice, las máquinas A y B deben tener el mismo tamaño en ambos planos. Eso es igual. Pero estos planos no están dentro de este enunciado que se está colocando. Entonces, acá lo importante es que ustedes con digamos, el detalle que nos están dando sobre la máquina que van a traer de aduanas, hagan un diagrama de Gantt para que puedan practicar ese diagrama de Gantt. Entonces, con esto hemos terminado nuestra reunión del día de hoy, que está relacionado con la instalación de una planta nueva.
Y lo que vamos a ir a realizar la exposición que había quedado trunca ese día que nos tocó justamente este tema, el cual estaba programado para ese día. Profesora, Pero disculpe. dígame. El alumno Blanco Carguajulca entró a las 10:13. A las 10:13. Ya. Blanco Carguajulca. Flores también, profesora. ¿A qué horas entró? 10 y 10 minutos. 10 y 10. Sí. 10, ya. Flores, ¿no? Sí, Flores profesora. Ponce. Flores Sí. Ponce. Ya está. Bien. Disculpen. Acevedo. Acevedo no se encuentra, ¿no? No, no, profesor. Ya está. Bien. Entonces, y también Vera no se encuentra. Vera. Ya está. Bien. Entonces ya entramos a la exposición el día de hoy con los grupos que faltan exponer. Y acá tengo ya los grupos, digamos que les toca, en este caso, son los grupos, a ver, C, E y D, ¿no es cierto? C, E y D. C, E y D. Vamos a entrar con el grupo C. A ver, por favor, vamos a compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir para que ustedes entren, por favor. A ver, el grupo C. El grupo C. Vamos a ver, ustedes están en el, digamos, son el grupo que tiene lo que es la medición y cronometraje, ¿no es cierto? Bien, el grupo C, en el caso, está integrado por Castro Aguilar, Cristóbal Izárraga, Dávila Colonio, Durán Cóndor y Elera García. Entonces voy a preguntar al grupo, vamos a ver, en el avance 3, el grupo C tenía algunas observaciones. Y quiero preguntar a Castro Aguilar. Sí, profesora, buenos días. Sí, ¿cómo está? Sobre las observaciones. Acá le he puesto, colocar el diagnóstico funcional que deben ponerlo al índice también. Profesora, también lo que hicimos fue en el capítulo 2, en el punto 2.1.7, fue cambiar el título que decía diagramas que utiliza la empresa por utilización de medidas de cortometraje en la empresa. Ya, eso es lo que han agregado. Sí. En el índice. Y en el caso de, dice colocar la propuesta de AP y del asignación. Sí. En la alternativa de solución no han resaltado con negrita los subtítulos tampoco, pues ahí. Entonces, este 2.7 que ustedes, o el capítulo 2, también lo han tenido en cuenta en el desarrollo del capítulo 2. ¿Dónde está eso? ¿Eso es la propuesta de mejora? No. Lo que es DAC, diagrama, ¿eso se refiere, profesora, al diagrama de recorrido? Claro, aquí habla sobre colocar la propuesta del DAP y del... Eso lo colocamos en el capítulo 3. Y del diagrama de recorrido. Sí, en el punto 3.3. Ah, ¿ustedes habían puesto, creo que su propuesta en el capítulo 2? Sí, y lo colocamos en el 3.3. Ah, eso es que ustedes lo han trasladado. Entonces sí, han trasladado los temas y también les puse resaltar los subtítulos con negrita, que no lo habían resaltado. También lo resaltamos. Ya. Bueno, entonces eso ya está superado. Lo que le quería comentar es que, por ejemplo, cambiamos diagramas que utiliza la empresa por utilización de medidas de cortometraje, ya que la empresa es una pequeña empresa, fue fundada recién en el 2020 y tiene poco tiempo de fundación. Por ello no se implementó algún tipo de medida de cortometraje, profesora. Ya. Bien. En todo caso, ya pasamos al capítulo 3, por favor.
Y usted misma, Castro, me va a decir sobre el tema, a ver, que ustedes tienen ahí. ¿Cuántas alternativas de solución ustedes han planteado en su trabajo? ¿Cuántas alternativas? Sí, ¿cuántas alternativas? Acá discúlpeme algo que estuve observando en su trabajo. Hay Sí, profesora. un 2 en el capítulo 1, hay el 1, 2, Ya. 4, 1. A ver, 1, 2, 4, 1. A ver, búsqueme el capítulo 1, por favor. 1, 2, 4, 1. Acá está, ahí abajo, cronometraje, dice acá. Acá, Sí. 1, 2, 4, 1. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en 1, 2, 4, 1 hay títulos sueltos en el desarrollo del trabajo, en el capítulo 1. Profesora, disculpe, ¿puede repetirme? No, no entendí muy bien. ¿En qué punto? En el capítulo 1, el 1, 2, 4, 1, hay títulos sueltos. 1, 2, 4, 1. 1, 2, 4, 1. Tenemos hasta 1, 2, 3 nada más. ¿Sí? Pero vi que tenían ustedes 1, 2, 4, 1 y 1, 2, 4, 2. ¿Me ha parecido? No, profesora. Es hasta el 1.2.3. ¿Solamente llegan hasta ahí? Sí. En el Luego 1. sigue el 1.3. Ah, ya. A ver, un momentito, espérense. Ya está. Eso está con viñetas, ¿no? Las fases Sí, de la profesora. revisión de trabajo está con viñetas. Ah, ya. Entonces ha sido, bueno, me pareció que había el 1, 2, 4, 1. Bueno, en todo caso, vamos con el capítulo 3 y usted misma, Castro Aguilar, me va a Sí, decir profesora. cuántas alternativas de solución ustedes han planteado. Una alternativa de solución. Una, Sí. ya. Entonces, ¿cuál es esa alternativa de solución? El diagrama de recorrido, eso, profesora, a eso se refiere, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Ya, ¿qué es lo que han Sí. hecho pues en porque yo observo que ustedes han hecho mejoras, si se quiere, en lo que es el diagrama de operaciones, en el diagrama del DAP Sí, y el profesora. diagrama de recorrido. Claro, fue proponer nuestros diagramas. Esa fue nuestra propuesta de solución. Esa fue la propuesta de solución, los 3 Sí, diagramas. Ahora sí, los 3 diagramas. lo que observo es que cada diagrama debería tener un encabezado. ¿Qué cosa es lo que han mejorado ahí? Por ejemplo, en el encabezado tenían que haberlo puesto en el diagrama que proponemos, tiene lo siguiente. Hemos hecho la siguiente mejora, tendría que especificar ahí, pero no he visto eso. Tanto para el DAP como el DOP y lo que es el diagrama de recorrido. Profesor, lo que pasa es que tuvimos que elaborar el diagrama desde cero porque la empresa, como es pequeña empresa y recién se ha fundado, no tenía ningún diagrama. Ya, Por eso nosotros lo tuvimos que crear. mire, me parece bien que ustedes han hecho eso, pero lo que les pido es que en cada diagrama que ustedes están proponiendo le pongan un encabezado. Eso es lo que les estoy solicitando. Ah, ok, profesora, eso nos faltó entonces colocar. A ver si me explica, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que ha hecho usted en el DAP, por ejemplo? Por ejemplo, en el DAP nos muestra un resumen detallado de las actividades que están realizando los trabajadores de la empresa, ¿no? De maderas, de Inversiones Ávila. También nos describe el almacén de troncos, el tiempo en que realiza cada actividad los operarios. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividad es la que tiene, digamos, una mayor demora, un mayor tiempo en la elaboración o en Eh, lo que hace? la actividad es la que es el corte, es El donde tiene más tiempo, sí. considerando los tiempos de los demás, ¿cuánto es el tiempo más o menos de corte? 80 segundos, más de, sí, 80 segundos. ¿Es el doble o el triple de las actividades? No, no es ni el doble ni el triple, solo un par de segundos más, Ah, o porque sea, inspección de tronco son 60 segundos.
Ya. Esas dos actividades son las que más demandan tiempo. Ujú. Bueno, entonces, y en el caso del siguiente diagrama que han puesto, a ver, por favor, ese es el de AP. El DOP. Bueno, ahí nos representa gráficamente los puntos que son como inspeccionar, descortezar, cortar, inspeccionar, empaquetar. Eso lo realizamos nosotros en grupo, ya que como la empresa es pequeña y recién fue fundada, Claro. no, está en cero. ¿Ese empaquetar en qué consiste? ¿Ah? En empaquetar los productos, porque ellos venden listones, no venden un producto terminado como un escritorio, O solo sea, ellos venden ellos venden la listones de madera, madera. ellos venden la madera habilitada, se llama habilitar la Claro, madera. exacto. Ujú, Ellos habilitada. venden madera habilitada. Ujú. Entonces, lo que yo sí observo es que le falta un poquito porque hay que poner un poquito más en cuanto a, a la descripción que se hace en la parte de la derecha del diagrama. Por ejemplo, dice inspeccionar. ¿Inspeccionar qué? Espesor, inspeccionar longitud, ¿qué inspecciona? Inspecciona todos los productos terminados. Todos los productos terminados. Ujú. Antes de ser empaquetados. Es como un control de calidad. No, no. Por ejemplo, acá en la parte primera, en la primera inspección, ¿qué inspecciona? Inspecciona la madera. Por ejemplo, hay madera que puede ser como podrida por la humedad, ¿no? Del clima. Hay Ya. madera que se pudre y eso deshabilita que puedan cortar, ¿no? Puedan cortar Entonces, al diseño que... la principal inspección es de la humedad. Claro, y también clasifican, ¿no? Por medidas. Ya. Pero esa Todo eso clasificación, inspecciona. claro. Entonces, eso inspeccionan humedad y medidas acá. Ujú. Entonces, hay que poner inspección de humedad y medidas. Y acá descortezar de qué? De todos los, de toda la madera. Claro, descortezan toda la madera, inspeccionada ya. Acá, por ejemplo, ustedes han puesto inspeccionar bloques de madera. Ya, eso se puede descortezar porque, por ejemplo, cuando llega la madera, como por ejemplo son tallos de árboles, así, Sí. descortezan eso, luego tiene que haber otra inspección por bloques de madera, antes de ser cortado a la medida exacta. Ajá. Pero lo vuelvo a repetir. En este Ujú, inspeccionar, así como ustedes han puesto acá inspeccionar bloques de madera y no solamente le han ujú. puesto la palabra inspeccionar, acá también tienen que poner alguna descripción. No Ok, cortar, profesora. inspeccionar. Igualmente acá, después del corte, cortar. Acá habla Ujú, de descortezar. Acá habla ujú. de inspeccionar que ustedes le han puesto bloque de madera. Entonces acá también tendría que haber cortar qué. Tenemos Cortar. que detallarlo entonces. Sí, o sea, tienen que hacer una ligera descripción porque miren, Ok, profesora. caso les digo, los diagramas son para que lo entiendan todas aquellas personas incluso que no están en planta. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, cortar, pero ¿qué cosa cortarán, no? Y acá, ¿inspeccionar qué? ¿Inspeccionar qué cosa? ¿Cómo quedan habilitadas las medidas? ¿O qué cosa acá inspeccionan? Claro, antes de empaquetar se tiene que inspeccionar el producto terminado para luego ser empaquetado y llevado, ¿no? A un almacén. Ya. Luego acá viene el empaquetado. Ajá. Ahora, en el empaquetado no hay ninguna transformación. ¿Ustedes creen que hay alguna transformación en el empaquetado? Mm, ¿Cambia físicamente o químicamente? se le añade cintas. Pero eso no es, no es un cambio físico. ¿Las cintas a dónde se les añade? Disculpe, profesora, no le escuché bien. ¿Las cintas dónde se añaden? Alrededor del bloque de tablas, Claro, para que no se pueda... es como ponerle una tira para que no se mueva, ¿no es cierto? Claro. Eso no es un cambio físico ni químico. Para poder clasificarlas también El en empaquetado, grupos. claro, pero el empaquetado en todo caso es como una inspección. El empaquetado es como una inspección, porque ahí no se está haciendo ningún cambio físico ni químico. ¿Ya?
Ah, ok, profesora. Entonces hay que mejorar el DOP. Ahora voy a hablar con Cristóbal Lizárraga sobre el otro cambio que han hecho ustedes, que es el del recorrido. Sí, profesora. A Eso ver, también. Lizárraga, Sí. si me explica lo del recorrido. Ah, claro. Bueno, todo se inicia en el almacén de madera, ¿no? Acá llegan es decir, la materia prima, ¿no? O sea, los troncos que están sin descortezarlo. Y luego ya se empieza a quitar la corteza, ¿no? Ajá. Claro, y luego seguimos con el transportarlo y lo llevamos hacia la máquina de sierra circular, donde ahí ya tenemos un poco, cortamos ese descortezado en bloques ya, más o menos. Le damos un poco de medida también. Bueno, ese también lo almacenamos por un momento, tenemos una espera ahí, en un pequeño almacén de bloques. Ese es temporal nada más, porque luego lo vamos a llevar a otro tipo de corte, que es el de cinta circular, donde ahí ya se tiene prácticamente ya el producto final, más o menos, ¿no? Ahí también se pasa por otra inspección, ¿no? Que es para ver más o menos que ha cumplido con las medidas, ¿no? Si es que está bien las medidas, entonces ya se puede llevar ya a empaquetarlo, ¿no? Bueno, en este caso ya sería cambiar esto, ¿no? Porque no sería empaquetado ya. Sería o sea, no sería una operación, perdón. Sería solo un empaquetado, ¿no? Que se le ponen cintas nada más. Ujú. Y luego Claro. ya sería, ajá, y por último una pequeña inspección más. Y ahí ya se... Pero eso, usted me está mostrando inspección, pero me está mostrando la operación. O sea, mire, aquí tendría que ir lo del, digamos, si ustedes quieren poner una segunda inspección y especificar lo del empaquetado, o considerarlo acá, ¿no? Que es lo que en esa inspección que pueden estar inspeccionando, que también se involucraría el empaquetado en esta inspección que está acá. O sea, en la inspección 9 creo que es. En la inspección 9 podría incluirse esto que ustedes han puesto como operación 10, ¿no? Podría hacerse. Entonces, lo que aquí estoy poniendo es corregir en cada propuesta de mejora realizar una introducción, ¿ya? Y deben corregir corregir el diagrama del DOP. El DOP y también el de recorrido, por supuesto, porque tendrían que sacar eso que está como operación, que ya no lo es. ¿Sí? Miren, Sí, profesor. la otra cosa que he visto, a ver, voy a hablar con del grupo C, con Dávila Colonio. Sí, Dávila maestra. Colonio, por favor. Le quiero decir lo siguiente. Pase, a ver, pase la hoja. Pase la hoja, por favor, pase. Ya. Lo que he observado, bueno, ustedes tienen algo de materia prima, insumos, recursos humanos, control de calidad. En alguna parte he visto eso. No sé si acá en las conclusiones que han hecho, a ver, pase, por favor, pase la hojita. Quiero ver, esas son las recomendaciones, ¿no? Profesora, más arriba tenemos un poco más, antes de las propuestas de mejora. A ver, por favor, eso quiero ver. Antes de la propuesta, eso que han hecho ustedes, quiero ver. Ya, ahí está, antes de la propuesta que han hecho. Lo que es líneas de producción, miren, les digo a ustedes como grupo para que ustedes mejoren su trabajo. Esto que ustedes están poniendo, análisis de la problemática de la empresa, ya ese análisis de la problemática ya no va acá en la de la propuesta. ¿Sabe qué? Ese análisis de la problemática, ¿dónde iría? Díganme ustedes. A ver, dígame usted, Dávila Colonio. ¿A dónde iría, por ejemplo, ese 3.1, análisis de la problemática actual de la empresa? A propuesta de solución, diría. ¿A dónde? ¿A propuesta de solución? No. Si ustedes están diciendo que es un análisis de la problemática actual de la empresa, ¿en qué parte estaría digamos, esto que están poniendo? Por ejemplo, han puesto línea de producción, materia prima, manejo de materiales.
y otras cosas más que han puesto ahí, otros puntos. Al ¿Dónde? capítulo 2, entonces. ¿Dónde? Al capítulo 2. Ya, el capítulo 2, ¿qué es? El capítulo 2. El capítulo 2 es análisis de la empresa y problemática. Ya, pero no. El capítulo 2, ¿qué es? ¿Cuál es el título del capítulo 2? Por eso, análisis de la empresa y problemática. No, diagnóstico de la empresa y análisis FODA. En ese diagnóstico de la empresa, justamente, ustedes tuvieron que haber puesto todo esto que están poniendo acá, ¿no? O sea, que sobre la materia prima, el manejo de materiales, todo eso tienen que ponerlo en ese lugar. Ya en esta parte donde se llama alternativas de solución, ya no es propuesta de problemas, sino es proponer qué alternativas van a ustedes a emplear dado el problema que se presenta. ¿Ya? ¿Me han escuchado? Entonces, por ese motivo yo había estado viendo que estos temas van a ir en el diagnóstico funcional, porque justamente en el último punto se pone situación de la empresa en el tema que a ustedes les toca, y justamente el tema que a ustedes les toca es medición, cronometraje. Entonces, ustedes tienen que ver si efectivamente, pues, lo que ustedes están poniendo acá tiene que colocarse en el diagnóstico de la empresa y análisis FODA, pero en el tema diagnóstico funcional. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. A ver, la otra parte es, a ver, dígame, Dávila, ¿qué conclusiones tiene su trabajo? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, bueno, o sea, Así el muy por resumida, capítulo. dígame, muy resumida nomás, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para el otro grupo, que ya nos hemos pasado bastante. Bueno, lo resumimos por capítulos, ¿no? El capítulo 1 es el conocer el estudio de tiempos y los factores necesarios para llevarlo a cabo. Es indispensable, pues, si queremos colaborar, que realicemos un adecuado proceso de medición, debemos considerar todos los aspectos que intervienen en su análisis, ¿no? En estación 1, tanto estación 2 y estación 3, ¿no? Que hablamos en el anterior capítulo. Y también en el capítulo 2, la medición de tiempos se aplicó para hallar el tiempo necesario que requiere por operación en cada espacio de trabajo y cuáles de ellas se demoraron más en la producción, ¿no? En este caso fue el corte, ¿no? Que dijo que es 80 segundos. Claro, porque es el descortezado de 4 caras laterales para formar un bloque. Bueno, en el capítulo 3, a través de este trabajo se realizó un análisis actual de la empresa, el cual determinó las áreas críticas del proceso productivo. Es así como se busca mejorar la producción mediante la implementación del estudio de tiempos, ¿no? Esta empresa no cuenta con ese recurso, y así que nosotros propusimos las alternativas de solución, ¿no? Ya está. Ahora le voy a preguntar a Durán Cóndor cuáles son las recomendaciones. Por favor, Durán. Sí, profesora. El más importante creo que debo resaltar es que como la empresa es nueva y es necesario que aplique los diagramas que hemos hecho nosotros, ¿no es así? Para que puedan utilizarlo como un modelo para futuros trabajos, para poder estandarizar el resto de las operaciones. Ya. El hecho de no contar con estos diagramas, ¿qué digamos, consecuencia tiene la empresa, Durán? No hay un orden así como el cual seguir, por ejemplo. Ellos hacen prácticamente todo de manera, ¿cómo decirlo?, empírica, ¿no es así? Como ya saben, más o menos así, lo que les salga, más o menos hacen, no tienen un orden específico, lo que salga, prácticamente. Eso... Pero también eso significaría que los tiempos son abultados, ¿no? Porque a ustedes les ha tocado medición, cronometraje. Sí, entonces, profesor. Los tiempos son en demasía. No tienen sus tiempos promedios ni tiempos estándar, entonces trabajan un poco así a lo que salga, ¿no? Sí, a ver, Elera García, la introducción, por favor. Elera, la introducción.
Sí, profesora. Ya. Esa introducción, ¿cómo está? Por favor, lea a ver qué es lo que han considerado en la introducción. Profesora, bueno, tiene dos párrafos. El primero se nombra el nombre de la empresa, su ubicación. Luego hablamos del estudio del trabajo, en qué está basado, métodos y tiempos. Hablamos de que esto ayuda a mejorar la productividad de la empresa y al final resaltamos la importancia del estudio de métodos y tiempos para la ingeniería industrial. Ya. En esta introducción, como estuvimos haciendo las observaciones a los grupos pasados, tienen que ustedes colocar los capítulos del trabajo de manera, digamos, resumida. En el capítulo 1 tratamos de tal cosa, en el capítulo 2 tal cosa, y así sucesivamente. ¿Ya? Y en lo que es el resumen, ¿qué es lo que han puesto a ver? Profesora, en resumen, colocamos lo que debería ser en introducción, entonces. Claro. En todo caso, lo que ustedes tienen que hacer, más bien ya en ese resumen, poner la introducción y en la introducción ponerle el resumen. Pero sin embargo, en los capítulos hay que tener en cuenta que se pone con números romanos, no con números arábigos, porque ustedes ponen en el capítulo 2, pero esos números arábigos. Capítulo 3, ¿no? Los capítulos se nombran con números romanos, ¿no? En el capítulo 1 romano, capítulo 2 romano, capítulo 3 romano y eso. ¿Ya? Ustedes tienen, Sí, profesora. ¿cómo se llama? Anexos. No, ¿Anexos profesora. tienen? No Ya hemos está. colocado anexos. No tienen anexos. Muy bien, muchas gracias al grupo C. Pasamos al grupo E Profesora, rápidamente. profesora, Sí. disculpe, una pregunta. ¿Cuál es? Usted mencionó a mi compañero Dávila que el capítulo 2 se llamaba Diagnóstico de la empresa y Análisis FODA. Nosotros le hemos llamado Análisis de la empresa y Problemática. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? Sí, sí, es porque ese es el nombre del capítulo. Ok, profesora, Diagnóstico gracias. de la empresa y análisis FODA. Así es como está el formato que se les ha hecho llegar a ustedes. Bien, el grupo E, por favor. El tiempo se nos va, grupo E. El grupo E está integrado por favor, el grupo E, su tema es disposición de planta, está integrado por Morales Zapata, Obregón Zabaleta, Pari Díaz, Paucari Fernández, Pinedo Andagua y Pozo Chingueles. Son 6 miembros del grupo. Grupo E, Sí, profesora, ya le estoy compartiendo mi pantalla. ya está. Buenas Bien, tardes, ustedes buenos no días. tuvieron observación en el avance 3. Voy a empezar con Morales Zapata para que me diga cuántas alternativas de solución ustedes han planteado. Sí, nosotros hemos planteado dos alternativas de solución y la manera en que las hemos planteado fue, primero, antes de ponerlas en sí, poner los métodos que usamos para tener esas alternativas, ¿no? Primero tenemos el método de variación de factores, que tiene ciertos ítems como iluminación, ventilación, fatiga, ruido. Luego tenemos lo que es el método 5S, ¿Ya? también con un poco de organización, limpieza. Inclusive le agregamos un diagrama de Ichikawa. Y con eso, toda esa información, hemos puesto las alternativas A y B. Ya, yo lo que Planteado, les sí. pregunto a ustedes, esta alternativa, porque ustedes han sacado el trabajo o sea, han tomado como referencia a una empresa de una tesis, ¿no? Sí. Ya, estas alternativas de solución son las planteadas digamos, la tesis. ¿Ustedes han hecho un planteamiento adicional o uno de ellos o cómo es? ¿O todo Sí. es lo que ha planteado No, le hemos tratado de agregar algunas cosas más, agregando ciertos factores tomados de la parte inicial, ya que Ya. no estaba tan ordenado la tesis, es decir, no tenía un orden tan coherente, entonces lo hemos tratado de mejorar y plantear otras alternativas que también creímos que eran convenientes. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes han planteado? Bueno, en la parte por ejemplo, en la parte de los factores, no mencionaba mucho acerca de lo que era la iluminación o el ruido, ¿no? En Ya. esta parte no lo contemplaban, pero sí nosotros hemos tratado de manejar eso también, profesora. Y en 5S, que ese era el más importante, ¿no? Que eran Ya. ¿Qué cosa es lo que ustedes han incrementado?
Bueno, por ejemplo, aquí en la parte final, eh, disculpe. Estos análisis de evaluación y los análisis para ver cuál de los dos era más, Eso es más, lo que ustedes han hecho. sí. Ya. ¿Y qué significa esos cuadros? Bueno, por ejemplo, en esta parte inicial, lo que hemos puesto es este es un tipo de análisis de factor de las alternativas A y B. Bueno, en realidad este es de A, B y C, que son tres factores, ¿no? Adicionales. Y el número 1 significa que el criterio de la fila es más importante que el criterio de la columna. Entonces, de aquí tenemos un total y un peso de cada factor. Ya. Un ratito, estoy hablando con Morales, ¿no? Sí, A ver, sí. Obregón, Zabaleta, por favor dígame, ¿qué es lo que representan esos cuadritos? Porque ustedes son 6 en total en el grupo. Quiero preguntarles, voy a aprovechar de preguntarles una parte del trabajo. A ver, Obregón, ¿qué es lo que indica ese cuadro que estaba explicando acá Morales? Ya, esa es una matriz de enfrentamiento que hemos puesto a 3 factores, el ABC, donde el A es costo de implementación, el B es duración de la implementación y el C es eliminación de utillajes defectuosos. Entonces, vamos a colocar el 0 y 1. El 0 sería cuando el criterio de la fila es menos o igual de importante que el criterio de la columna, mientras que el 1 sería cuando el criterio de la fila es más importante que el criterio de la columna. Entonces hemos puesto a nuestra consideración lo que creemos, ¿no?, que es, y nos ha salido así, colocando el 0 y 1, entonces la suma en columnas sería el total, sería 1, 1 y 2, y Ya. esa suma total sería 4. Y lo hemos expresado en porcentajes del peso para luego hacer el método de factores. Ha salido 25% en la factores A y B, y en la alternativa C ha salido 50%. Ujú. Ya. Eh, Y además de eso, ¿qué otra cosa hay por ahí vamos a ver, esto es el costo de implementación, duración y eso, esos datos, ¿cómo salen? A ver, voy a preguntar a Pari Díaz, Jeremy, Sí, profesora. a ver, esos costos. Bueno, bueno, no, somos en base, ¿no?, a las herramientas, a las nuevas disposiciones o a las nuevas maquinarias, ¿no? Todo ese movimiento, todo. Hemos hecho un cálculo aproximado, ¿no?, en base al cuadro anterior, teniendo dos alternativas, la alternativa A y la alternativa B. Y tenemos un costo, ¿no? Para la alternativa A es de 113.000 aproximadamente, para la alternativa B, 168.000 aproximadamente. Igual, además también hay unas informaciones que también están en la tesis, ¿no?, algunos valores, ¿no? Y hemos tratado de agregar los que no estaban. Ahí está, por ejemplo, la duración para cada alternativa, igualito, y en ambas alternativas buscamos la eliminación al 100% de lo que son los utilizajes defectuosos, ¿no? Y Ya. después de ese cuadrito ahí, tenemos otros cuadros más para las calificaciones, ¿no? Por ejemplo, para unos costos, si por ejemplo sale un costo entre 1 y 120.000, se le califica a 5 puntos. Y así va subiendo el costo y los puntos van disminuyendo, ¿no? Igual hacemos unos rangos para lo que son la duración y para la eliminación de utilizajes defectuosos. Y así, haciendo este análisis, profesora, vamos a llegar a un cuadro final. Siguiente, por favor. Ya. A ver, seguimos. A ver, esos cuadros voy a preguntar a Paucari Fernández, Ingrid. Sí, profesora. Bueno, como lo decía mi compañero, hemos generado rango para darle una calificación del 1 al 5, ¿no? Y al final poder, con los pesos y esta calificación, poder aplicar el método de factores. En la tabla de abajo ya hemos hecho para las dos alternativas. Hemos puesto, según los rangos, la calificación del 1 al 5, la multiplicación, ¿no?, con el peso, hemos obtenido un puntaje y al final, haciendo la suma, nos hemos dado cuenta que la solución a implementar sería la de la alternativa A, ¿no?, porque nos sale un mayor valor, que sería implementar la aplicación de las 5 S y la redistribución de la planta de utillajes, ¿no?, lo cual implicaría eliminar el desorden y la suciedad, reubicar ciertas áreas, herramientas y las máquinas eliminando
la posibilidad de una mala selección de aceros en el inicio de todo el proceso y así haya un mejor flujo de trabajo. Ya está. A ver, Pinedo Andagua, dos conclusiones. ¿Cuántas conclusiones han hecho ustedes en el trabajo? Pinedo. Sí, profesora, hemos hecho una conclusión por cada capítulo. A ver, solamente del primer capítulo, dígame, porque ya el tiempo no me alcanza para el otro grupo. A ver, ¿cuál es la conclusión del primer capítulo relacionado con su tema? Bueno, primero hicimos una descripción acerca de qué temas tocamos sobre los objetivos, las ventajas y principios de la distribución de planta, asimismo también como los factores que influyen en las distintas metodologías que existen para que nosotros podamos aplicar este tipo de distribución. Y con todo eso, concluimos que la distribución de planta es la integración de todos los factores que vimos, que componen la empresa, tales como maquinaria, materiales usados, y los recursos humanos, todo esto como unidad operativa y con el objetivo obviamente de elevar la productividad y minimizar los costes de producción. Eso es lo que se concluyó a partir de la parte teórica del primer capítulo. Sí. Ahora voy a preguntar a Pozo Chinguel qué recomendación importante ustedes han dado para que, digamos, se pueda llevar a cabo de repente lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Pinedo. Y bueno, profesora, con respecto a la recomendación, la que considero más importante es con respecto bueno, en la alternativa de solución escogida está lo que es la implementación de la 5S, ¿no? Pero eso más que todo también debe ser, bueno, debemos capacitar en este tema de la 5S a todos los operarios personal, ya que de ellos va a ser que depende, porque por ejemplo, al momento de hacer el estudio y sobre qué factores o sobre qué cambios deberíamos hacer, al momento de hacer la parte de la clasificación, por ejemplo, encontramos que había muchas maquinarias que tal vez algunas que presentaban algún defecto y que seguían en la planta y ocupaban espacios innecesarios. Así como también encontramos que habían algunas herramientas que no estaban bueno, en la zona donde deberían estar, ya que eran herramientas para realizar otro proceso. O, por ejemplo, había algunas zonas donde los operarios tenían sus objetos personales, ¿no? Y esto se mezclaba con las herramientas y generaba un mayor desorden. Es por eso que deberíamos también capacitar a nuestros operarios porque en sí, más que todo depende de ellos, ¿no? Porque de los ingenieros podríamos implementarlo, pero si ellos no lo siguen al pie de la letra o no se esfuerzan en seguirlo, se va a volver a lo mismo. Ya está. Miren, con respecto a lo que ustedes tienen en la introducción, hacer cambio de título, dice, el resumen inicial. Igualmente ustedes han hecho en cuanto a introducción, el resumen lo han hecho en vez de la introducción, y la introducción han hecho el resumen. Entonces hay que cambiar eso. Además, la bibliografía de libros y bibliografía de tesis debe estar seleccionada. A ver, pasen ya al final ya está, la bibliografía. Esa bibliografía de libros y de tesis y las bibliografías web deben estar seleccionadas, ¿ya? Y todas por orden alfabético. Todas por orden alfabético. Y el orden alfabético es con los apellidos, no con los nombres. Porque ustedes han puesto ahí Berta Díaz, Benjamín, no. Díaz, Berta, Jarufe, Benjamín, etc. Siempre se da por los apellidos, ¿ya? Entonces, ahí tienen que seleccionar en lo que es la bibliografía. Y bueno, anexos ustedes no tienen. Entonces, eso es lo que tienen que corregir. Ya han anotado. El resumen tiene que decir introducción y introducción resumen. Y luego la bibliografía tienen que seleccionarlo en 3 partes de tesis, de libros y web. Y todas colocarlo en orden alfabético. Bueno, muchas gracias al grupo E. Paso con el grupo D, el tiempo que resta hasta que nos corten. Grupo D. Gracias, profesora. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, grupo D. Profesora, ¿te ve la pantalla? El grupo D está integrado por Enciso Valle, Flores Ponce, Gutiérrez Arabia, Wilco Orozco, Lino Mota y Martínez Cuellar. Su tema es localización de planta. A ver, en el caso de ustedes, en el grupo D, no han tenido así. Resaltar títulos que están con viñetas. Lo han resaltado en el capítulo 2. Ya, han resaltado. Sí, ¿me escucha? Ya está. ¿Ya? Bueno. Sí, lo resaltó.
Pasamos al capítulo 3. A ver, la misma persona, Enciso Valle. Dígame, ¿cuántas alternativas de solución ustedes han planteado en su localización de planta? En lo que han hecho. Planteamos tres, de hecho, pero antes de ello, primero pues, pusimos un análisis preliminar para poder saber, o sea, cómo nos guiaremos para poder ubicar esas tres alternativas, ya que nosotros somos localización de planta, entonces para poder saber qué plantas podrían ser candidatas, o sea, alternativas, hicimos un análisis preliminar de algunas de las principales áreas, como es administración, producción y comercial, y ya de ahí comenzamos con la búsqueda de alternativas y el análisis. Ya. Esa búsqueda de alternativas, ¿qué es lo que han puesto ahí en esa búsqueda de alternativas? Aquí, o sea, en base al análisis preliminar, aquí logramos ubicar tres alternativas, que es de ubicaciones tomamos con respecto a la cercanía al centro comercial Gamarra, ya que es el principal centro de textil, como nuestra industria lo es, y por eso acá pusimos tres alternativas, la ubicación y también las características que posee, como su precio, el área, más o menos la accesibilidad que tiene cada una de las alternativas. Y de esto luego lo analizamos con los métodos cualitativo y cuantitativo para poder saber cuál es la óptima para estar en la empresa. ¿Cuál es la óptima? A ver, vamos con Flores Ponce, Lisset. ¿Cuál ha sido esas propuestas que ustedes han puesto? ¿Han encontrado en la tesis o es propuestas de ustedes, Lisset? Sí, profesora. No la encontramos en la tesis. Fueron alternativas que buscamos nosotros mismos como grupo. Ya. Nos basamos en que su ubicación sea cerca al centro comercial de Gamarra, por ser nuestra empresa una empresa textil y de confecciones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que han agregado? Porque ahí hay, creo que 3 propuestas que han hecho de ubicación, ¿no? Sí, exacto. Lo que sé es que ustedes han elegido, ¿cuál de ellas, de las propuestas, cuáles les ha parecido mejor? ¿Cómo es? Sí, claro. Después de la búsqueda de las 3 alternativas, hicimos un subcapítulo de evaluación de las alternativas y las evaluamos por métodos cualitativos y por métodos cuantitativos. Por métodos cualitativos, según antecedentes industriales, factor dominante, factor preferencial. Esos son los métodos cualitativos. Y por el método cuantitativo, usamos el método sinérgico, o que también se denomina de Gibson y Brown, algo así. Entonces, según los resultados en cada parte, seguimos un subcapítulo donde dice la selección de la localización final. Y ya viendo los resultados, analizamos que la alternativa óptima sería la decisión final sería la alternativa 1. Según los resultados del método cuantitativo y del método cualitativo. ¿Por qué? Porque es una ubicación cercana a Gamarra, también tiene buen acceso para el ingreso de los materiales. Vamos a pedir a Gutiérrez Sarabia que continúe con el tema. Gutiérrez Sarabia, José. Sí, profesora. Bueno, como mencionó mi compañera, se analizó cualitativa y cuantitativamente. Y dado que la alternativa 3, a pesar de que sea buena opción según los resultados cualitativos, no está bien balanceada con respecto a lo cuantitativo, que se analizó con el método sinérgico o de Gibson-Brown. Por otra parte, la alternativa 2 fue mala con los métodos cualitativos y estuvo más o menos intermedia con los métodos cuantitativos. Pero lo que sí está más balanceada es la alternativa 1 en todos los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, y por eso fue que la hemos elegido finalmente. Ustedes eligieron la alternativa 1. Sí. Ya. A ver, vamos a preguntar a Wilka Orozco o Osco. Wilka Osco, profesor. Sí, Wilka Osco, discúlpeme. ¿Qué es lo que han hecho más al respecto? O ya ahí termina allá. En conclusiones, ¿qué es lo que han puesto ustedes? A ver. Ahí tenemos conclusiones también, nosotros lo separamos por capítulos. Pero capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Escúchenme.
Cuando se habla de capítulos, siempre está en números romanos, no está en números arábicos. Números romanos. Capítulo 1, capítulo 2, de esa manera. A ver, ¿cuáles son las, por ejemplo, las conclusiones del capítulo 2? Dado que el capítulo 1 está relacionado con la teoría. ¿Cuáles son las conclusiones del capítulo 2? Sí, ahí como vemos, las conclusiones serían que los productos que se fabrican por nuestra empresa Caleb, que tiene una gran cantidad de clientes y seguidores que son fieles, ¿no? a la empresa, Ya. y teniendo así un mercado que no solamente se radica en Lima, sino también en diversas provincias del interior como en Chincha y en Ica, ¿no? También con el análisis que hicimos en el capítulo 2, nos dimos cuenta que existen ciertas fallas, ¿no? En el modelo administrativo, como la falta de una herramienta de apoyo, la falta de una repartición de responsabilidad de la función entre un miembro del área comercial y el trabajador, ya que casi hacían como una persona está en el área administrativa, pero también está en el área de comercio, ¿no? O sea, hacía dos funciones casi a la vez. Además, se desprende la necesidad de capacitar, ¿no? En mayor medida a la mano de obra para que tengan los conocimientos técnicos necesarios. También, por último, sería que tenemos elementos positivos en cuanto a la producción, como la variedad de productos que fabrica la empresa de acuerdo a las temporadas en que se encuentra el año, ¿no? Y también el buen aprovechamiento que tenemos sobre la materia prima. Y en cuanto al tema que les ha tocado a ustedes, lo que es localización, ¿cuál es la conclusión? De que sería de que para elegir para elegir un lugar, existe una diversidad de elementos y factores, ¿no? A considerar para elegir si ese es el lugar para que sea un lugar óptimo, ¿no? Para poder mejorar para mejorar la producción, la cantidad de ventas, así, y reducir los costos también, ya que los elementos y los factores tienen unos efectos entre sí y esto influye, ¿no? En cómo se desarrolla nuestro negocio o la empresa. Miren, vuelvo a repetirles. Estas conclusiones que han hecho de 1, 2, los capítulos 3, pónganlo en números romanos. ¿Eh? Que si en la siguiente, porque yo lo estoy anotando acá, que si en la presentación final no han variado su tema, ya no lo exponen. O sea, en la exposición final que va a haber, que ustedes saben ya fechas para la exposición final. Tienen que ir mejorando en ese aspecto. Ahora voy a preguntar a Lino Sota Álvaro sobre las recomendaciones, Lino. Sí, profesora. ¿Del tema general sería o de un capítulo Las específico? recomendaciones que ustedes han puesto. Por ejemplo, en el capítulo 1 igual vuelvo a repetir que debe ser 1 en romano. Capítulo 1 en romano. A ver, ¿qué es lo que han puesto en el capítulo 1? Sí, bueno, en el capítulo 1, como recomendación hemos puesto que se debe seguir un análisis de todas las variables que pueden influir a la hora que vamos a elegir la localización de una planta, ¿no? Ya que pueden influir aspectos jurídicos, económicos u otras dificultades, ¿no? Entonces, además se sugiere usar los métodos que se han colocado, o sea, los métodos cuantitativos y los cualitativos, aplicarlos y de esta forma concluir cuál es la mejor opción, ¿no? De localización. Y la otra recomendación para el capítulo 2, ¿cuál? Bueno, para el capítulo 2 es que, o sea, gracias al análisis FODA que hemos hecho, podemos recomendar que se deben ampliar los canales de ventas digitales para aumentar el número de clientes de la empresa y también buscar una localización que esté cerca al centro comercial de Gamarra, ya que de aquí se adquieren las materias primas y también puede ser un lugar de ventas muy favorable, ¿no? Ya está. A ver, vamos a ver con Martínez Cuellar.
sobre la introducción y el resumen y la bibliografía. La introducción, como lo han hecho, veo que aquí también han puesto como introducción lo que va en resumen y resumen lo que va en introducción, ¿no? O sea, han hecho introducción. Porque acá Sí, hemos hecho introducción. le falta capítulos de la empresa, pero eso ustedes lo han cambiado, ¿no es cierto? ¿Cuál? Sí, esta introducción. Ya, pero le pregunto, ustedes han cambiado porque ustedes en el documento que me han entregado no está así. ¿Así? ¿Cómo está, profesora? Está con Yo variado. lo que pues de la empresa que han tomado como referencia y el trabajo que van a desarrollar. En la introducción le faltan los capítulos y de qué empresa se trata. Eso tenían ustedes en lo que me han entregado, pero yo observo que ahora ustedes lo han mejorado, que está bien, pero que no lo tenían que mejorar todavía porque ustedes me han entregado un documento que no está así como ustedes me están presentando ahorita. Ah, está bien, profesora. ¿Ya? Ustedes han mejorado, han hecho un cambio que no lo debieron haber hecho, porque todavía estaba sujeto a las observaciones que yo les tenía que hacer. Ya para cuando entreguen el trabajo final, sí tenían que haber hecho los cambios de acuerdo a cómo se les estaba indicando a los grupos. Entonces, yo observé de que ustedes tampoco habían hecho bien su introducción ni el resumen, pero que ahora sí lo han mejorado por el hecho de que han visto que estaba mal. Pero bueno, lo que no deben hacer eso, no se debe hacer hasta que se pase la exposición. Pero ya lo han hecho ustedes, ¿ya? Lo han hecho ustedes, pero como le estoy diciendo, no debieron haberlo hecho porque todavía no estoy mirando los cambios, sino recién estoy viendo para poder calificar cómo es lo que ustedes han hecho su introducción y resumen. Ahora, bueno, como han hecho el cambio, ya esto lo tengo acá de todas maneras puesto lo que había en su entrega anterior. O sea, la entrega que han hecho el día pues que les tocó entregar. Y en caso de la bibliografía, también ya lo han mejorado, seguro. La bibliografía. Bibliografía. Ahí. También ustedes han mejorado, ¿no es cierto? Porque ahí le han puesto bibliografía de tesis. En este caso yo le puse en tesis, en orden alfabético, libros en orden alfabético, y no sé si tienen bibliografía web. No, solo de libros digitales. Tienen tesis y libros. Sí, sobre todo, más que todo libros, porque marco teórico, como la empresa era de una integrante de nosotros, no tuvimos que Pero buscar en tesis. también ustedes lo han mejorado, ¿no es cierto? Porque lo que me han presentado no tenía en orden alfabético sus referencias bibliográficas. Ah, sí, está bien. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, lo que les digo es que tuvieron que haber pasado primero la sustentación para hacer las mejoras. Para otra vez, por eso tienen que tener ustedes cuidado, porque si no están presentando un documento y luego presentan otro que no es el que han presentado anteriormente. ¿Ya? Ah, está bien, profesora. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos finalizado con ustedes ya las exposiciones de los avances. Ya ustedes saben que la siguiente reunión, bueno, ya estamos entrando a lo que son las exposiciones finales, pero en la siguiente reunión, que es el 1 de julio, tenemos la práctica calificada número 4, donde va a entrar los temas acarreo de materiales, alternativas de solución y proyectos de una planta nueva. Son 3 temas que van a entrar a la práctica calificada número 4, ¿ya? Jóvenes. Entonces, les agradezco su participación del día de hoy, su asistencia, su atención. Entonces, estamos reuniéndonos de nuevo el día jueves. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido por el tiempo adicional. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego.